Hola, buen día, soy Aranza y hoy les voy a hablar sobre la NIF C11, el capital contable, entre otras cosas. El capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surgen por aportaciones de los dueños por transacciones y otros eventos o circunstancias que afecten una entidad. Y se clasifica en el capital contribuido, se forma aportaciones de los dueños y las donaciones recibidas por la empresa, así como el ajuste de estas partidas por la repercusión de los cambios en el precio del mercado. El capital ganado corresponde al resultado de actividades operativas de la entidad y de las otras circunstancias que le afecten. El objetivo de la NIF C11 es establecer las normas de evaluación, presentación y revelación de partidas que integran el capital contable en el estado de situación financiera de las entidades lucrativas. Las aportaciones en especie deben reconocerse con base al valor razonable de los activos aportados o de los pasivos asumidos por accionista determinado con un acuerdo con la NIF relativa a la evaluación del activo o pasivo correspondiente. En caso de que existan aportaciones para futuros aumentos de capital de la entidad, estas deben reconocer en los estados financieros un rubro por separado dentro del capital contribuido, siempre y cuando cumplan todos los requisitos. En caso contrario, estas aportaciones deben formar parte del pasivo. Las acciones preferentes normalmente limitan el derecho a voto de sus tenedores, pero a cambio podrán tener derechos preferentes para la recepción de dividendos y solo en caso de liquidación de la entidad emisora deben reembolsarse antes los instrumentos del capital ordinario. Reservas de capital. Términos que se utilizan son las acciones, que son cada uno de los títulos en los que se divide el capital social de una sociedad anónima. Las participaciones son cada uno de los títulos en los que se divide el capital social de una sociedad limitada. El valor nominal. El capital social se divide en los títulos, acciones o participaciones, según el tipo de sociedad que se trate, y cada uno de ellos representa una parte. El valor del capital social, ese importe es su valor nominal. La sociedad anónima. El mínimo de capital para constituir una sociedad anónima es de 50,000 pesos. El mínimo de socios es de 5 y mientras que el máximo es ilimitado. La sociedad de responsabilidad limitada, lo máximo que puede aportar un socio es de 3,000 euros y tiene un máximo de 50 socios. El valor de emisión es el precio que hay que pagar por un título en el momento en que la sociedad lo emite. Emisión del a la par. Se da cuando el precio que hay que pagar para adquirir un título en el momento de su emisión coincide con su valor nominal. Emisión por encima del pagar. Tiene lugar cuando el precio que hay para pagar para adquirir un título en el momento de emisión es superior a su valor nominal y esta situación se produce por la existencia de la prima de emisión. Ampliación de capital. Operación por la que aumenta el capital social de la entidad y que se puede llevar a cabo mediante nuevas aportaciones de dinero, bienes o derechos, por compensación de créditos o con cargo a reservas. Valor de emisión es el precio que hay que pagar por un título en el momento que la sociedad lo emite. Prima de emisión. La prima de emisión es la parte de la aportación que hay que realizar para suscribir una acción o participación que viene dada por diferencia entre su valor de emisión y su valor nominal. En otras palabras, la prima de emisión es la cantidad que hay que pagar para adquirir una acción o participación en el momento de su emisión, además de su valor nominal. El capital social se encuentra constituido por las aportaciones en numerario o en especie que hacen a los socios.
La Ley General de Sociedades Mercantiles señala que el capital social como un atributo exclusivo de una sociedad. El capital autorizado es aquel que legalmente reconoce como tal en una empresa. El capital emitido y no emitido es aquel que ya ha sido documentado y seleccionado en partes sociales o acciones, según sea el tipo de sociedad mercantil. El capital suscrito y no suscrito. El capital suscrito es aquel que los socios se comprometen a pagar, es decir, cuando aceptan su cantidad de socios, entonces esa parte de capital emitido pasa a ser suscrito. El capital exhibido y no exhibido. El capital social exhibido es la parte del capital suscrito que cubren los socios. En otras palabras, representa el importe pagado de las aportaciones del capital. Capital mínimo. El capital es establecido por la ley como la mínima cantidad que deben aportar los socios. Capital fija. Es la capital social que no puede ser modificada. Las reservas. Es la separación de utilidades con el objetivo de reducir riesgos de solvencia y fortalecer el patrimonio de una empresa. La reserva legal tiene su origen en el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Reservas estatutarias son aquellas que provienen de los lineamientos establecidos en el contrato social. Reservas voluntarias son retenciones de utilidades que se acuerdan en asambleas generales de socios o accionistas. Superávit y déficit. La diferencia entre el capital y el capital contable genera utilidades que van acumulándose con el transcurso de los años. Tales utilidades se denominan como superávit y correspondiente a la diferencia a favor entre el capital social y el capital contable, cuando este mayor. En caso contrario, cuando el capital contable es menor, se habla de déficit. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que la información les sea de utilidad. Gracias por escucharme. Adiós.